el rezago habitacional que hay en Guatemala, es decir, el déficit habitacional. En números redondos, que tiren ahí un primer esquema. ¿Cuántas viviendas creen ahorita que ustedes que hay en déficit? El 60% de las viviendas. Díganme un dato, díganme correcto, números. 350,000, 750,000 dicen por ahí. 1.5 millones, muy bien. Miriam se tiró un dato grande también que Luis Zulesio. Ambos déficits, cuantitativo y cualitativo. ¿Cuánto será el déficit habitacional de este país? 2 millones. Oscar Villagrán, 2 millones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1 millón. Hermes Fernández. Muy bien. 30%. Y quiero que me digan ahí cantidad de viviendas. ¿Cuántas creen que hay? 1.7 dice Valerio. Muy bien. Bueno, pues gracias por interactuar todos ahí en el chat. Más de 2 millones, dice Juan Pablo García. Gracias, Juan Pablo. Gracias por hacer la interacción en el chat. Sí, hagámoslo un poco interactivo. Yo creo que estas sesiones son únicas para Guatemala. Y sí, deseamos de que todos sepan de esto, todos sepan 1.3 millones, dice ahí Braulio Palacios. Muy bien, gracias, Braulio. Les quiero contar. Esta charla está enfocada en la vivienda verde para Guatemala, que sea un buen negocio. Y entonces vamos a agarrar el dato de Braulio, de 1.3 millones, es un poquito arriba según el último censo, entre déficit cuantitativo y cualitativo. Y quiero que me pongan por ahí una reacción a través de emoticons que hay por aquí, creo. ¿Cuántas viviendas de esas se quieren ganar ustedes? Si les digo que por cada vivienda que ustedes construyen, se pueden ganar de $3,000. Tenemos 1.3 millones de viviendas y por cada vivienda se pueden ganar $3,000. ¿Quién quiere $3,000 por vivienda? Que reaccione ahí vía emoticons. Muy bien, Gerson. Perfecto. Braulio. Carlos García. No sé si es el mismo Carlos García que conozco. Muy bien. Todos queremos, ¿verdad? Hay un tema de un rédito financiero detrás de esto. Néstor, claro que sí. Pues les cuento, la oportunidad está ahí. Gerson dice yo. Maday reacciona y dice que se queda asombrada de la cantidad de plata que pudiera ganar. Pues bueno, esta plática realmente la intento hacer corta debido al tiempo que tuvimos anteriormente con Ismael, esa gran charla que nos acaba de dar. Y queremos empezar primero con saber la cantidad de viviendas que hay en nuestro país. Vamos a partir entonces de saber cómo estamos en temas de urbanización y vivienda, cuáles son los retos que tenemos en esa realidad que tenemos como país, cuáles son las dificultades para ese acceso a vivienda. Tenemos que conocer el tamaño de la oportunidad de vivienda, porque es enorme, les estoy diciendo 1.3 millones de déficit total. ¿Y cuáles son las acciones que ya vemos que se están realizando a nivel país? Pero tenemos que empezar por saber cuántos guatemaltecos somos. ¿Cuántos somos? Reaccionemos rapidito. ¿Cuántos guatemaltecos somos? Los acaban de responder 18 millones. Perfecto. 15. 22 mil. 16 millones, dice Stephanie. Muy bien. ¿Quién da más? 17 millones. Por ahí va llegando Carlos. 18 millones. Muy bien. 18 millones. Perfecto. Los datos oficiales según el último censo. Si no ven mi pantalla me dicen por favor. Es que estamos alrededor de 17 millones de personas. El 51% son mujeres y el otro 49% son hombres. Ojalá que este foro no logro ver la cantidad de personas que están conectadas, pero ojalá que las personas conectadas sean más o menos de este tipo. 51% de mujeres. Las mujeres creo que son las que mandan en general en el mundo. Sin ellas no se mueve el mundo. Pero vemos esta pirámide un poquito más quebrada. Y el 62% de los habitantes
o sea, 10.5 millones de personas, son personas que tienen rangos de edades de los 25 años hacia abajo. Pero la parte básica, la parte de abajo de esta pirámide, nos suma más o menos 7 millones de niños, adolescentes de los más o menos 19 años para abajo. Y entonces, durante la presentación, nos van a acompañar este grupo de niños, ¿verdad? Ya les decía yo de que son más o menos 7 millones de niños. Y lo que tenemos que hacer es pensar en este grupo de niños, pero sobre todo en generar acciones que generen un gran impacto. Eso no va a ser sencillo y tenemos un país con ciertas tendencias que tal vez no lo logra hacer tan fácil, pero este tipo de acciones, este tipo de reuniones que estamos el día de hoy, lo pudieran lograr. Vamos a hablar del punto 1. En temas de urbanización y vivienda, voy a tratar de ser rápido, lo cual es normal para todos los países a nivel mundial. Estamos en un 51% de temas de urbanización y nuestra población es joven. Entre el 5 y el 10% de nuestra población son adultos mayores de 65 años. Cuando vemos tendencias internacionales, sabemos que Latinoamérica está pues ya bastante urbanizada, el mundo está por urbanizarse. Y si tomamos en consideración el 51% que les mencionaba anteriormente, comparado con el mundo, comparado incluso con Centroamérica, Dominicana, Estados Unidos, y no digamos Corea, pues estamos rezagados. Eso nos da una gran oportunidad, y esa oportunidad es prepararnos. ¿Para qué? Resulta que estamos poco urbanizados, pero tenemos la mayor tasa de crecimiento de urbanización a nivel mundial, es el 3.4%. Para aclarar el término de urbanización, significa que el 51% de los guatemaltecos vive en centros urbanos y el otro 49% vive en zonas rurales. Pero cada vez hay más personas que migran a centros urbanos. Y sabemos que las ciudades nos generan muchas oportunidades. Las ciudades son la invención más grande del ser humano y con las ciudades entonces nosotros nos volvemos más ricos, somos más inteligentes, somos más verdes, somos más felices, nos podemos educar, podemos tener mejores condiciones para un desarrollo adecuado en términos generales versus otros países. Chile lo tuvo en 1940, México 1955. Otro país referente pudiera ser Costa Rica en 1983, pero Guatemala y Honduras hasta el año 2018 llegó a tener ese 51% de urbanización. Entonces, ¿cómo nos vemos con respecto a otros países? Realmente estamos en crecimiento, estamos en un crecimiento acelerado. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar de ser hoy 7.5 millones de personas en centros urbanos a para el año 2030 que seamos 14 millones de personas. Cuando quebramos el país por departamento, el departamento de Guatemala y el de Zacatepeque son los más urbanizados, pero hay grandes retos, por ejemplo, en Alta Verapaz con un 38% de urbanización, Huehuetenango con un 41%. Pero ojo, ahí es donde más personas van a llegar a futuro. Pero cuando vemos los ingresos per cápita de las personas, nos damos cuenta que mientras más densificado, más urbanizado esté un departamento, mejor capacidad de ingresos tienen las personas. ¿Dónde será entonces el enfoque para que nosotros nos desarrollemos? Con vivienda, con servicios, con empleo, con desarrollo. Tiene que ser en los nodos regionales. A través del CATUM 2032 se determinó que estos son los nodos regionales. Los Altos, Cobán, Guatemágica, Metrópoli de Oriente, región de Huehuetenango, Ciudad Portuaria de Puerto Barrios, Puerto San José y Antigua Guatemala. Ahí es donde más personas van a llegar. Si tomamos una fotografía actual, esto es. Zacatecas y Guatemala son los lugares más urbanizados, pero ¿qué va a pasar a futuro? Más o menos si hacemos un corte en que todas las ciudades van a llegar a 80% de urbanización, sabemos que hacen falta más o menos 2 millones de viviendas. Esas 2 millones de viviendas pues van a ser específicamente para personas que ya tengan una edad entre los 28 o 27 años.
Hoy por hoy, el promedio de edad del guatemalteco más o menos son los 23 años. Es decir, tenemos poco tiempo para prepararnos, pero esa preparación tiene que considerar ciertas cosas. ¿Cuántas personas por familia podemos encontrar en los núcleos familiares? Para Guatemala, en promedio se tienen 4.25, pero el reto más grande es, por ejemplo, en Huehuetenango, que se tiene 5.78 personas en promedio por hogar. Eso lo que nos dice es que lo que tenemos que lograr es tener viviendas más grandes, pero sobre todo mucho más baratas. Les decía la edad más o menos para buscar viviendas alrededor de los 28 años. Y ahí es donde ven ese recuadro punteado, es donde nosotros vamos a necesitar generar esas 2 millones de viviendas que hablábamos. El Hábitat 3, la conferencia que sucedió en Quito para el 2016, nos da un dato muy importante y resulta que el 70% del área de una ciudad son viviendas, lo cual nos indica que esas viviendas tienen que generarse de una forma sostenible y sobre todo que esté conectada a la ciudad. No está más decirles de que la vivienda genera muchos impactos positivos, genera una salud mental y se ha hecho correlaciones de que cuando un niño tiene una vivienda adecuada, entonces puede educarse de una forma pues más clara y luego pues logrará entonces tener a futuro mejores ingresos. Por lo tanto, nuevamente nos acompañan estos niños de los cuales tenemos que enfocarnos y darles vivienda, porque van a ser a través de la vivienda adecuada que ellos tengan beneficio para la sociedad. Pasemos entonces a cuál es la realidad de la vivienda actual en Guatemala. Pues no es esto, por fortuna no es esto, y quiero que me indiquen ahí vía chat dónde creen que son estas viviendas, para que interactuemos un poquito. Hong Kong, muy bien, dice Valerie. A ver dónde más creen que son estas viviendas. Les voy a poner, Belén dice Bangladesh, muy bien, muy bien. Carlos García dice India, vamos a poner una de India para que. China, muy bien. Bueno, pues en general, Shanghai, muy bien. Brasil está en temas de asentamientos. Japón, muy bien. Pues en efecto, la mayoría de estas fotografías son en ciudades asiáticas y lo que nosotros no pretendemos es que nos llegue a suceder esto. Esto realmente es insostenible, ¿verdad? Aquí se consume realmente todo el territorio a nivel vertical y eso es lo que no queremos. Y sobre todo estamos buscando una calidad de vida que esperamos que no sea así, ¿verdad? Que básicamente es que no existe una calidad de vida. Estos ejemplos pues son a nivel Asia y qué bueno que todavía no estamos llegando a esas realidades. Y les recomiendo pues esta película ganadora del Oscar que se llama Parásito. Realmente ahí podríamos ver cómo funciona el tema de la vivienda para las personas, digamos, de menores ingresos. Colombia dice que resolvió su tema de que no hay tierra a través de este tipo de soluciones, lo cual pues lo vemos en asentamientos que hay en Bogotá, que hay en Medellín, incluso en Barranquilla se ve un poco de esto, lo cual es totalmente inadecuado. Pero esta realidad pues no es tan diferente como la que sucede en Guatemala. Este es el paisaje típico que nosotros podemos encontrar en algún barranco. Y los interiores, pues de momento no están tan saturados. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en un plan nacional de vivienda que contemple diferentes ejes. Uno de los principales ejes es tener un municipio planificado, tener incentivos y subsidios adecuados, por supuesto, generar proyectos. Esa oferta de vivienda es importantísima para los segmentos que nosotros queremos atender. Tiene que haber un sistema de hipotecas aseguradas, tiene que haber soluciones financieras adecuadas y, por supuesto, tenemos que lograr que cada vez haya menos personas en temas de informalidad. Estas familias lo que buscan es tener condiciones adecuadas de habitabilidad, certeza jurídica. La ubicación es muy importante. No tenemos que dejar que nuestras ciudades sigan creciendo sin tener control. Tenemos que darles esos servicios para que tengan condiciones adecuadas de habitabilidad. La parte cultural en Guatemala es muy importante y les decía que tenemos que enfocarnos en lo no regional. Y sobre todo podemos
entender de que las personas necesitan tener cuotas para que puedan, cuotas adecuadas para que las puedan pagar y sobre todo sostenibilidad. Si logramos sostenibilidad dentro de los proyectos, entonces las personas van a tener menos costo en cuanto a la operación de la solución habitacional. ¿Esto qué implica? Tener articulación. Y esto realmente no es sencillo. Cuando vemos todo lo que implica articular el tema de la vivienda, es complejo, pero nos tenemos que ordenar. Tenemos que empezar a través de leyes, normas, hay una parte económica importante, hay regulaciones que puede proveer el mismo municipio, hay ciertos criterios y políticas que tenemos que lograr entender. Con esto, pues nosotros pudiéramos pasar a entender un poco cuáles son las dificultades para el acceso. Hablábamos de todas esas palabras y todos esos temas que hay que llevar a cabo para poder generar soluciones adecuadas de vivienda y sobre todo sostenibles. Pero hay dos partes, la ecuación tiene dos partes. Una es la oferta y la otra es demanda, es decir, proyectos y personas que están dentro de un territorio. Cuando vemos la actualidad, pues Guatemala tiene más o menos el tercer lugar en cuanto a déficit habitacional. Y cuando hacemos el quiebre de la capacidad económica de las personas, sabemos que los segmentos pueden pagar cuotas muy bajas. Es decir, tenemos que pensar de formas distintas para que estas personas puedan tener acceso a vivienda. Si nos vamos a un tema de gobierno, el gobierno ya ha logrado generar 11.000 viviendas según lo último que tuvimos acceso. Antes eran mucho menos viviendas, 2.000 viviendas, pero estas viviendas sobre todo se encuentran en zonas rurales y semirurales. Y entonces, por lo tanto, las personas no les toca más que migrar a centros urbanos y la realidad o la oferta que encuentran es esta. Pero recordemos que estas personas, estas familias, pues no tienen ahorros, no tienen enganche, no tienen ingresos demostrables, pues no tienen fiadores, no tienen codeudores y no tienen garantías. Y solo recordando, ¿verdad? Esa capacidad de pago es más o menos de 1.500 quetzales al mes, con lo cual solo les alcanza para pagar una habitación y regularmente esa habitación pues tiene construcción informal o bien está muy lejos de la ciudad y no paga nada de temas de informalidad. Temas, perdón, de tasas municipales. Quiero que me cuenten ahorita también por chat de la población económicamente activa. ¿Qué porcentaje de la población de estos 5.5 millones de personas creen que están en informalidad? ¿Qué porcentaje? Hablemos de qué porcentaje de las personas están en informalidad en Guatemala, país. ¿Será un 10%? ¿Cuánto creen? Carlos García 60, América 70, Belén 30, Andrea, Francisco 60, Mónica 50, María 65, Ana Sofía 65. Muy bien, pues estamos cerca, ¿verdad? Sí tenemos el contexto de la realidad de Guatemala. Y en efecto, estamos alrededor del 70% de personas en economía informal. Esto no es malo. Esto no es malo, solo tenemos que encontrar los mecanismos adecuados para que estas personas puedan calificar a este crédito para la vivienda, pero mientras no logremos esos mecanismos, entonces esa realidad es la que impera. Cuando una persona decide construir en estos centros informales o en zonas de riesgo, pues probablemente sí intentó hacer esto, ¿verdad? Quería comprar una solución habitacional. Pero cuando llegan a una entidad financiera, les dicen, mire, esos son los requisitos que usted tiene que cumplir. Y si son de la economía informal y no pueden comprobar sus ingresos, entonces pues simplemente no califican y la ilusión muere. Hemos hecho una investigación a través de la agencia Prodatos y nos dice que todas las personas, la mayoría de las personas están pensando en una vivienda, quieren una vivienda. Pero poco a poco, con estas trabas que existen en el sistema, se va cayendo esa ilusión y cae el deseo al 48% y del 48% cae al 8% el quererlo hacer pronto y los que actúan están solamente en un 4%. Es decir, la ilusión está realmente rezagada, está detenida y entonces lo que les toca es alquilar. La mayoría de las personas está alquilando y dicen que están viviendo en una solución habitacional propia, pero realmente pertenece a un familiar cercano. El 56% de la población evaluada dice que está viviendo en algo que no es de ellos. Probablemente es de un familiar cercano o lejano. Cuando hablamos de llenar las papelerías para adquirir vivienda, es una gran ruta. Entonces las personas tienen que pasar del quiero al actúo y hay diferentes pasos.
Cuando hablamos en términos del quiero, hay un montón de instituciones, hay un montón de mecanismos que tendríamos que empezar a generar para que los pasos sean mucho más sencillos. Pero sobre todo en el actúo, hay muchos motivadores, pero inhibidores que tenemos que lograr que no sean tantos. Hablemos del tamaño de la oportunidad. Actualmente, en el área metropolitana se concentra el 46% del déficit. El resto está en el 33% del país y el 21% está en los nodos intermedios. Pero a futuro, aquí es donde sabemos nosotros que es donde más se necesita o se va a concentrar la necesidad de vivienda. Y tenemos que crear algún sistema de entendimiento de esto. Cuando hablamos de ingresos de 4 salarios mínimos mensuales vigentes, sabemos de que los privados, los desarrolladores, pueden generar soluciones adecuadas. Probablemente de 3 a 4, pero cuando hablemos de entre 1 a 3,5, 4 salarios, ya tenemos que tener diferente enfoque. Si hablamos de abajo de eso, ya será eminentemente asistencial de 0 a 1 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto sería fácil, digamos, si contamos con el dinero adecuado. Más o menos el déficit cuantitativo, que todavía no sé si es oficial, está en 90,000 viviendas. Si le ponemos un valor de 250,000 quetzales, tan solo necesitamos 22,500 millones de quetzales. Y entonces pudiéramos pensar en generar vivienda social, un poquito lo que nos mostraba anteriormente Ismael, en la península ibérica debería ser de esta forma. Generar esas grandes ensanches urbanos para este tipo de vivienda, o también en Singapur, que hay una política muy robusta para generar ese tipo de soluciones habitacionales, pero más se van pareciendo a un hotel. No tienen una cocina, por ejemplo, dentro de su solución habitacional. Si nos vamos un poco a la realidad latinoamericana, México nos ha dado pues realmente ejemplos muy importantes de qué es lo que se pudiera hacer, pero es vivienda muy alejada. Hemos visto de que las personas prefieren abandonar su vivienda que seguirla pagando debido a la distancia que hay para los trabajos. Colombia es otro ejemplo muy bueno que hemos seguido un poco de la mano y de hecho esta semana estuve hablando con algunas personas de Colombia y se impresionaban de que en Guatemala sí se entregan las viviendas de los precios de $30,000 con acabados. En Colombia no se está entregando esto y están pues muy lejos a nivel de ubicación. Nos podemos ir a un prototipo como lo estaba haciendo Rusia en su momento con el modelo stalinista, de que en ese clúster que están viendo hay nada más y nada menos que 120,000 unidades habitacionales. Y vemos que Guatemala, digamos, un tema de tierra, pues no pudiéramos plantearlo como un problema. Aquí vemos el campo de Marte, jarrado desde la reforma, digamos. Y aquí tenemos un área aproximada de medio kilómetro cuadrado. Sabemos que se está planteando hacer una renovación urbana donde está el estadio del Ejército y también en otras zonas aledañas. ¿Qué porcentaje de esta renovación urbana va a contener vivienda a futuro? Pues no lo sabemos y nos tocará un poco decirles que sí es necesario tener vivienda y sobre todo que tenga la parte de sostenibilidad. Para que interactuemos, ¿dónde creen que es esta fotografía? A través del chat. A ver quién dice dónde es esta fotografía. Zona 24. Andrea, muy bien, y Majuyú. El arquitecto urbano respondió muy bien. Perfecto, arquitecto. Pues sí, sabemos que aquí estamos ubicados en Imajuyú. Y entonces para los años 80 se hizo un ejercicio interesante a través de una plataforma de gobierno que se generaron 22 módulos. Con esto pues pudimos tener alrededor de 3,400 apartamentos. Pero de esto ya no sucedió más. Lo último pues fue tal vez los multifamiliares de Pamplona o del relleno sanitario, pero el tiempo pasó y no sé, seguramente aquí hay generaciones muy jóvenes, pero ¿dónde es la ubicación exacta de esta fotografía, por favor? ¿Qué bulevar y qué avenida estamos hablando aquí? ¿Quién se atreve? Por favor, arquitecto urbano, no sea usted porque usted sí sabe. Liberación, dice Valerie. Ok, zona 9. Ok, ¿y qué avenida? ¿Qué avenida, señores?
Sexta Avenida. Perfecto. Bueno, qué bueno que estamos hablando con personas que están conscientes de dónde están ubicados. El tiempo pasó. El tiempo pasó. De esto ya no oímos más. Y entonces, lo que sí ha sucedido es que cada vez hay más tráfico y vemos que los guatemaltecos la forma que tienen de solucionar su vivienda es a través de alquiler. Una habitación en zona 1, esa fotografía es de zona 1, una habitación de 3 por 3, es decir, 9 metros cuadrados, se está rentando en 1,000 quetzales. Eso, pues, es incluso más caro de cualquier oficina que nosotros podamos ver en zona 9. Pero esa es la realidad. Y entonces las personas continúan sin encontrar soluciones adecuadas y las condiciones que les ofrece el mercado pues son estas a través de alquileres muy económicos. La oportunidad hoy a nivel metropolitano es que más o menos el 50% de la población pudiera pagar cuotas entre los 2,000 a los 2,500 quetzales de cuota hipotecaria. Teniendo todo este contexto, entonces tenemos que enfocarnos en hacer diferentes acciones. ¿Cuáles serán las acciones que pueden generar impacto? Voy a mostrarles una, apenas una. Esto se hizo a través de múltiples actores. Tuvo que haber gobierno central, gobierno local, por supuesto desarrolladores, las familias, tuvo que ver también la parte de servicios urbanos. Se generó un modelo de vivienda a través del cual nosotros pudimos comprobar de que sí es posible ofrecer vivienda a cuotas de los 1,500 quetzales. Y con esto, pues nosotros logramos cumplir con ciertos ejes de los ODS, sobre todo en temas de salud y bienestar, el trabajo. Ustedes saben que la construcción genera mucho empleo y sobre todo generar soluciones sostenibles. La calidad de vida pues mejoró indudablemente para las personas y las ciudades se volvieron inclusivas. No queremos que las personas vivan tan lejos. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene que estar aquí, en los centros urbanos. Tiene que estar a no más de 500 metros de un eje de transporte público. Y con eso entonces nosotros logramos una inclusión social. Porque las personas pueden encontrar a 2 calles, a 4 calles, el hospital, la educación, los temas de empleo, la conectividad. Con esto también sabemos de que se están generando entre 25 y 30 empleos en total por cada vivienda. Pero eso está bien. A través de un prototipo que se realizó, se logró generar ideas para poder atender ese déficit habitacional. Pero hay muchos retos. El principal, creo yo, es que cada vez el suelo urbano a precios accesibles, pues no existe, se está reduciendo. Luego tenemos que hablar de agua. Cuando hablamos de sostenibilidad, el agua es lo más importante para que los proyectos se den. Tenemos que ver cómo calificar a más personas del segmento de vivienda de interés social. Tenemos que lograr simplificar esos procesos y gestión de licencias porque pues hay algunos casos que realmente sí llevan demasiado tiempo y entonces el modelo financiero sufre. Y tenemos que pensar para el futuro cómo tiene que ser esa planeación urbana en los nodos regionales. A pesar de estos retos, actualmente pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos en construcción. Uno de ellos es Reserva Las Verapaces. Ya se está logrando incluso llegar a otros lugares fuera del área metropolitana. Luego tenemos varios proyectos que están en gestión de licencias y otros proyectos que vienen en camino como a nivel de prototipo. Aquí hay unas fotografías de lo que ya se está construyendo. Voy a pasarla rápido. Pero sobre todo quiero mostrarles esto. En construcción actualmente hay tan solo 372 viviendas. En ventas hay alrededor de 1,100 viviendas y en planificación 957. Apenas son 3,000 viviendas y voy a regresar a lo que les dije en principio. ¿Quién quiere ganarse entre 3,000 a 4,000 dólares por vivienda si sabemos que en el área metropolitana hacen falta 60,000 viviendas hoy? Pero el futuro nos va a demandar tener muchas más viviendas. Les hablaba de ese 1,000,000 de viviendas. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? Pues por supuesto en el área metropolitana, pero sobre todo acá, en los nodos regionales. Actualmente, pues Cobán ya tiene proyectos. La otra semana va a haber una inauguración de un proyecto muy interesante también en Chiquimula,
Y tenemos que empezar a hacer otro tipo de soluciones habitacionales fuera del área metropolitana, pero sobre todo pensar un territorio ordenado. Tenemos que lograr que cada vez haya más ordenamiento territorial en nuestro país. ¿Para qué? Para que estos niños puedan educarse, trabajar, vivir, etcétera, etcétera, en un futuro de forma adecuada. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros necesitamos? Pues que tengamos una vivienda verde, que sea sostenible y tengamos un impacto a través de las 4P. Pensemos en el centro de esto que son las personas, luego a través del planeta y que tengan estas personas prosperidad. Les hablaba de que esto viene vinculado con el impacto directamente a los ODS y por fortuna GGBC generó una certificación que los invito a todos que por favor la conozcan y que incluso se certifiquen con el GGBC que se llama Casa Guatemala. El proyecto piloto de Trasciende, el primero que de vivienda social acá en el municipio de Guatemala, pues se certificó. Y por fortuna pues ya tenemos 72 unidades habitacionales que tienen considerablemente reducción de mantenimiento en sus instalaciones. En construcción se tiene Torre Atlántica, que ya tiene está dentro de la normativa que la municipalidad sacó adelante. Y también está en proceso Reserva Las Verapaces, el cual arrancará construcción el próximo mes. Y Cobán pues tiene características de verde. En conclusión, tenemos que generar más vivienda tipo movies o vivienda a precios accesibles porque hoy hay un gran déficit. Pero en el futuro hay un gran crecimiento urbano y el reto que nosotros tenemos que enfocarnos es la sostenibilidad. Aquí está el déficit. Hoy la fotografía actual nos habla de más o menos 90,000 viviendas. El futuro sabemos que son 2 millones de viviendas. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros queremos entonces? Tenemos que pensar más allá. Si queremos que suceda un impacto adecuado, tenemos que pensar en revolución. Revolucionar no va a ser sencillo, pero tenemos que considerar esos 3 factores. Primero, la inclusión social. Sabemos que las personas necesitan vivienda y con la vivienda vienen muchos réditos, no solamente el económico. Luego, sabemos que la parte económica tiene que haber una rentabilidad detrás de esto, si no, no va a suceder. Pero sobre todo, respetando el ambiente. Hay ciertos mitos que nosotros tenemos que saber que existen, pero si les digo que un proyecto para certificarse tan solamente impacta en los costos de un proyecto más o menos el 0.1% de los costos, o sea, es nada. Y si lo vemos por metro cuadrado, impacta 5 quetzales, menos de medio dólar el metro cuadrado. Cuando el costo por metro cuadrado, pues ahorita está superando los 3,000 quetzales. Es decir, es posible y si manejamos nosotros estos impactos, nosotros podemos generar lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Que la vivienda sea accesible. Esta vivienda va a ser la clave para el bienestar de los guatemaltecos y la producción de ciudades sostenibles. Entonces, por ahí me quedo y agradezco mucho a todos su participación. Estoy anuente a cualquier pregunta que me quieran hacer. Gracias, José Antonio. Creo que hay algún... Bueno, el tema del financiamiento, sí. ¿Se recuerdan? En la sesión de la mañana hablábamos que una de las metas que se planteó la COP para este año era precisamente esa movilización financiera para proyectos que aporten a la sostenibilidad. Y a mi criterio, y creo que es algo que el CDCP hemos logrado aprender y reforzar en el último año, es ver que a través de la vivienda es donde podemos realmente causar un impacto en la sostenibilidad de nuestra ciudad. O sea, bien lo decía José Antonio, impactamos en lo social, es un excelente negocio y ahora esperamos que en los resultados que veamos de la COP podamos tener acceso a mejores mecanismos financieros que abaraten el poder acceder a este tipo de viviendas. La pregunta iba así, ¿qué soluciones o qué casos han habido aquí en Guatemala para que las personas puedan acceder a esa vivienda? No sé si... Okay. Recordemos las dos partes de la ecuación, los proyectos y las familias. En proyectos, entiendo que GBC está trabajando de la mano muy fuertemente con una entidad financiera. No sé si están conectados algunas, pero me gustaría... Ya son más de una. Ya son más de una. Tenemos 4 bancos. Bueno, pues yo creo que tenemos varios bancos que pueden aportar a que se tengan menores tasas para la adquisición de vivienda y para la producción de vivienda. Luego, en temas de informalidad, se ha logrado que el FHA cada vez califique más fácilmente a las personas de informalidad. Por ejemplo, el proyecto MOVIS de Zona 6 Trasciende, pues 15 familias son de informalidad 100%.
Pero eso no es malo. De hecho, sus ingresos son mucho más grandes de los 4 salarios mínimos, pero no tenían la oportunidad de tener acceso. Preguntan también sobre la ¿Alguna otra pregunta? remesas. ¿Cómo las remesas se podrían Okay. estar viviendo? Cada vez la remesa. Ok. Cuando se hace un análisis estadístico del uso final de las remesas, más o menos el 22% se va a mejoras de vivienda. El alto porcentaje que se tiene de ingreso por vivienda va a Occidente. Y esto es realmente retador porque el último estudio del BID dice que no hay más de 6 kilómetros sin una casa, desde Misco hasta Shela, por ejemplo, no digamos Huehuetenango. Las remesas han venido a construir mucha vivienda, pero el tema es que todavía son aisladas. Se están buscando iniciativas que se puedan calificar a las personas que están allá en Estados Unidos. Eso no es sencillo, ¿verdad? Porque la hipoteca tiene que generarse a nombre de ellos y ellos están de forma, pues, no regular en Estados Unidos, lo cual está costando. Sin embargo, el FHA también tiene una plataforma específica para poderse lograr. Hay una feria de vivienda que se produce siempre en Los Ángeles y aquí ya se va a llevar el otro año varios proyectos en los nodos regionales para que compren directamente las personas de Estados Unidos. No sé si hay más preguntas. Creo que no es pregunta, pero me gustaría escuchar su punto de vista. ¿Qué necesita hacer el sector público y privado en conjunto para que esto sea una realidad? ¿Para que exista qué? Para que esto sea una realidad. A ver, de la parte privada, hay muchos que ya lo están haciendo. Y yo los invito a todos ustedes para que hagan la prueba. O sea, es tan sencillo un lote de alrededor de 600 metros cuadrados pudiera ya tener números bonitos, interesantes para un retorno financiero. Entonces los privados lo están haciendo. Hay muchos que son pioneros, son los early adopters de esta iniciativa y cada vez van a haber más. El retorno, básicamente en términos generales, es el mismo en cuanto a porcentaje. Hablando de una vivienda de zona 11, un proyecto de zona 11, un proyecto de zona 10, en porcentaje es el mismo. La diferencia es la alta rotación. En ese tipo de vivienda las personas, pues, no se les tiene que vender, ellos compran. Uno de los proyectos está vendiendo alrededor de 22 viviendas al mes. Eso realmente es diferenciador. Básicamente es un día sí, otro día no, otro día sí, etcétera, etcétera. Entonces, esto no ha sucedido en Guatemala. Y detrás de eso, pues básicamente hay un retorno muy interesante.